es relevante que al momento de plantearse el diseño de un proyecto social o de un proyecto comunitario, se considere en la elaboración del diagnóstico la identificación, herramientas o instrumentos que nos permitan identificar cuál es la problemática de comunicación a la que también se le quiere dar respuesta a través de este proyecto social o comunitario. Muchas veces no se toma en cuenta al momento de diseñar el proyecto los aspectos de comunicación o los mecanismos que se van a implementar para transmitir información, para divulgar, para llevar procesos de gestión del conocimiento o para implementar procesos de incidencia comunitaria. Entonces, como no se toman en cuenta muchas veces diagnosticar de manera previa esos problemas de comunicación, se tiene ese vacío, ¿verdad? Y no se considera tampoco aspectos fundamentales desde mi punto de vista como el conocimiento de las prácticas de comunicación que va a tener la comunidad, ¿verdad? O el público objetivo o meta del proyecto social. Tampoco se consideran cuáles son sus prácticas comunicativas, cuáles son sus quehaceres. En otras palabras, no se considera tampoco todo el proceso cultural que está implícito en la implementación de cualquier proyecto social o de cualquier proyecto comunitario. Entonces esta omisión puede hacernos caer en el riesgo, ¿verdad?, de diseñar un proyecto social que no esté acorde a la satisfacción de una problemática o de una realidad en concreto. Al momento de realizar un diagnóstico en comunicación política, es fundamental partir del conocimiento de los problemas, es decir, cuáles son los problemas que tiene la institución, cuáles son los problemas que afronta la política en sí, si estamos hablando de políticas públicas, para poder decidir cuáles son las acciones que vamos a emprender, cuáles son los mensajes, y ahí es fundamental ir identificando también las categorías. A partir de esa problemática se van a definir las categorías y de igual forma pues, cuáles son las oportunidades que se tienen. Es decir, que si hablamos del lanzamiento de una nueva política pública, es importante identificar qué tipo de vocero tenemos, qué capacidades institucionales se cuentan, en qué contexto, en qué coyuntura se va a impulsar esa política, y esas son oportunidades que vamos a tener para definir qué acciones impulsar. Bien, para responder esa pregunta, vale la pena ilustrarlo con un ejemplo de una empresa que encontró un producto que era muy útil para los hogares. Era un ambientador en spray que eliminaba los olores. Sin embargo, no atinaron en un principio a encontrar ese problema o ese diagnóstico adecuado de manera comunicacional. Ellos, el producto se llama Febreze, de la empresa Procter & Gamble, y lo que ellos hicieron fue empezar a promoverlo, pero identificaron erróneamente la problemática. Ellos dijeron, para ilustrar la utilidad de este producto, basta en unos comerciales, en una publicidad, mostrar a una casa con un mal olor, mostrar que las personas en sus hogares, pues, los hábitos de higiene eran poco saludables, entonces el ambientador les iba a ayudar bastante. El asunto es que las ventas fueron un fracaso. Contrataron entonces a un equipo de consultores para encontrar qué era lo que estaba pasando, y este equipo empezó a hacer entrevistas en diferentes hogares. Una de esas entrevistas les llamó bastante la atención. Era una señora que vivía con 9 gatos, y cuando los consultores entraron a este hogar, el olor era insoportable. Le preguntaron a la señora si utilizaba el producto Febreze. Ella dijo que no. Le preguntaron por qué, y ella dijo que pues, realmente no lo necesitaba. Le preguntaron que si ella sentía el olor de los gatos, y le dijeron no es fantástico que no se sienta el olor de los gatos. Entonces se dieron cuenta que habían diagnosticado mal la problemática. Ellos habían pensado la problemática desde la perspectiva de ellos como empresa y no de los consumidores. Fueron a otro hogar, y era un hogar, una señora con 4 hijos. El hogar estaba adecuadamente ordenado, y le preguntaron a ella por qué usaba el producto. Ella sí lo usaba constantemente, y ella dijo que lo hacía como un ritual de celebración. Después de organizar el cuarto, después de organizar su casa, lo que ella hacía era al aire
arrojar el producto o usarlo y para sentirse mejor consigo misma, por un lado, una labor bien realizada. En ese sentido, los consultores se dieron cuenta que esa era la problemática que habían identificado erróneamente anteriormente. Ellos se concentraron más en generar un producto para una problemática que los consumidores no sabían que existía y se concentraban más bien en enfocarlo con un diagnóstico positivo. Y por supuesto Febreze es en este momento uno de los ambientadores más vendidos a nivel mundial. Considero que es relevante el saber identificar o tener claridad de cuáles son las categorías que se van a incorporar al momento de diseñar el diagnóstico que nos va a servir de insumo en la propuesta del proyecto social o comunitario que se quiere implementar a nivel territorial. A partir de mi experiencia en este esfuerzo, considero que hay categorías que deben precisar o prevalecer por sobre otros aspectos, porque estas categorías nos dicen cuál es la problemática que tenemos que abordar en el diagnóstico de comunicación, qué es lo que tenemos que buscar para saber posteriormente cuáles van a ser los mecanismos, las estrategias o las formas en cómo el proyecto debe retomarlas y poder dar una mejor respuesta a esta problemática identificada. Por ejemplo, nosotros trabajamos con juntas de agua, el fortalecimiento de estas juntas de agua, y nos interesa no solamente que estas juntas de agua puedan fortalecerse, sino también que puedan posicionarse frente a procesos de gestión del recurso hídrico con otros actores territoriales claves como instancias ministeriales o la misma comunidad o gobiernos locales. Entonces, que una de las categorías del diagnóstico, ¿verdad?, para un proyecto social o comunitario enfocado a estas juntas de agua podría ser, por ejemplo, el nivel de liderazgo que existe o el tipo de participación ciudadana que se promueve a partir de las juntas de agua. Gobernanza hídrica, por ejemplo, también podría ser una categoría. Bueno, obviamente esta es de desarrollo territorial, pero enfocada desde la lógica comunicativa, ¿verdad?, o de las comunicaciones para el desarrollo. Entonces, ¿cómo identificamos desde el diseño del diagnóstico estas categorías? Y así vamos a tener insumos claves, ¿verdad?, que nos permitan abordar de una mejor manera el diseño del proyecto social o proyecto comunitario que vayamos a implementar. Cuando se realiza una estrategia de comunicación y establecemos un diagnóstico, es fundamental partir de categorías, que son las que nos van a permitir saber qué queremos estudiar y qué es lo que vamos a medir de esa problemática para que tenga sustento la estrategia que vamos a diseñar. Por ejemplo, en mi tesis de maestría, yo estaba investigando sobre la comunicación en políticas públicas y en ese sentido desarrollé unas categorías y un marco teórico que yo todavía utilizo en mi labor diaria, es decir, que las estrategias ahora parten de esas categorías, por ejemplo, y creo que funciona tanto para la comunicación institucional como en la organizacional también. Desde el tercer sector se pueden utilizar estas categorías si se está hablando de comunicación política. Por ejemplo, conocer cuáles son los actores, ¿verdad?, si vamos a lanzar una nueva política pública, tenemos que saber cuáles son los actores fundamentales que intervienen o que inciden en esa política, cuáles son los recursos con los que estos actores cuentan, cuál es la posibilidad de incidencia que este actor tiene, para poder saber cómo los vamos a tratar y qué mensajes vamos a impulsar a esos actores. La segunda categoría para mí serían los mensajes. Es fundamental definir cuáles son los mensajes de acuerdo a los actores, no al revés, porque muchas veces definimos los mensajes sin partir de para qué actores ese mensaje. Los objetivos, por supuesto, que es lo primero, antes de los actores son los objetivos, porque muchas veces se nos solicita a los comunicadores que hagamos estrategias de comunicación, de políticas, pero si el lápiz estratégico no tiene claro cuáles son sus objetivos macro, es bien difícil que
que uno pueda saber qué es lo que tiene que comunicar, porque no se puede comunicar el todo. O sea, hay que partir de definir cuáles son esos objetivos estratégicos, qué es lo que queremos lograr en ese receptor, ¿verdad? En esos actores, para nosotros definir qué acciones vamos a impulsar. Una vez definidos los objetivos, los actores, los mensajes, ya podemos decir qué acciones vamos a tomar dentro de una estrategia. Entonces esas categorías, tener claras esas categorías son importantes, porque para yo dirigir un mensaje o una estrategia hacia un actor, tengo que saber quién es, qué hace, cómo incide, qué recursos tiene, cómo yo llego a ese actor. En la definición de categorías yo voy a tener claridad de cuál es la situación para la cual yo quiero comunicar. Esa es la importancia. Frente a la pregunta ¿por qué es importante establecer categorías o variables para realizar un diagnóstico? Creo que les puedo compartir un poco de mi experiencia como consultor en temas de transformación digital. Básicamente, lo que nos hemos encontrado usualmente es que se confunde la transformación digital con comprar computadores, con tener una página web, con tener cuentas en redes sociales. Y ahí es donde es importante recalcar que la transformación digital involucra una serie de categorías, de variables. Nosotros las denominamos dimensiones. Entonces, si bien la infraestructura es una de esas dimensiones, es decir, todos los equipos tecnológicos, todo el software y el hardware necesario para que una empresa empiece a crecer gracias a las herramientas digitales, también es importante tener otros elementos que son tan o incluso en algunos casos más importantes que solamente la infraestructura. Por ejemplo, el capital humano. De nada sirve tener la mejor infraestructura si el personal no está capacitado, si no se ha apropiado de esa tecnología para realmente usarla, para sacar el provecho y para que efectivamente contribuya a lograr los objetivos de la empresa, negocio u organización. También es importante tener en cuenta al cliente, al consumidor, al grupo de interés, dependiendo de qué tipo de organización sea. Porque de nada sirve también lo mismo tener la mejor infraestructura o el mejor personal capacitado si los clientes no saben cómo reaccionar frente a esos cambios, frente a esa transformación digital. Y finalmente, los procesos internos. ¿Cómo funcionan los procesos? Cada una de las personas que está involucrada en cada una de sus funciones es consciente, sabe cómo funcionan esos procesos y saben cómo la tecnología puede potenciarlos. Si no es así, pues de nada sirve tener cada una de estas dimensiones si el negocio en sí mismo, si los procesos como tal, no los han implementado. Por eso es que frente a esa pregunta, creo que la respuesta es que las dimensiones, las categorías o las variables son esenciales para entender que no basta con enfrentar una sola variable o una sola categoría para lograr cambios en una organización, bien sea desde la perspectiva comunicacional, bien sea desde la perspectiva de desarrollo y crecimiento de la empresa, sino que todas esas categorías identificadas deben avanzar de manera paralela para que efectivamente cada una de ellas contribuya al crecimiento de la empresa. Considero que es relevante el saber identificar o tener claridad de cuáles son las categorías que se van a incorporar al momento de diseñar el diagnóstico que nos va a servir de insumo en la propuesta del proyecto social o comunitario que se quiere implementar a nivel territorial. A partir de mi experiencia en este esfuerzo, considero que hay categorías que deben precisar o prevalecer por sobre otros aspectos, porque estas categorías nos dicen cuál es la problemática que tenemos que abordar en el diagnóstico de comunicación, qué es lo que tenemos que buscar para saber posteriormente cuáles van a ser los mecanismos, las estrategias o las formas en cómo el proyecto debe retomarlas y poder dar una mejor respuesta a esta problemática identificada. Por ejemplo, nosotros trabajamos con juntas de agua, el fortalecimiento de estas juntas de agua, y nos interesa
no solamente que estas juntas de agua puedan fortalecerse, sino también que puedan posicionarse frente a procesos de gestión del recurso hídrico con otros actores territoriales claves como instancias ministeriales o la misma comunidad o gobiernos locales. Entonces, que una de las categorías del diagnóstico, ¿verdad?, para un proyecto social o comunitario enfocado a estas juntas de agua podría ser, por ejemplo, el nivel de liderazgo que existe o el tipo de participación ciudadana que se promueve a partir de las juntas de agua. Gobernanza hídrica, por ejemplo, también podría ser una categoría, bueno, obviamente esta es de desarrollo territorial, pero enfocada desde la lógica comunicativa, ¿verdad?, o de las comunicaciones para el desarrollo. Entonces, ¿cómo identificamos desde el diseño del diagnóstico estas categorías? Y así vamos a tener insumos claves, ¿verdad?, que nos permitan abordar de una mejor manera el diseño del proyecto social o proyecto comunitario que vayamos a implementar. Es fundamental saber si estamos haciendo una comunicación educativa, si estamos haciendo una comunicación de difusión de logros o si estamos haciendo una comunicación más estratégica, que es como desde el sector público debe ser, que acompaña todo el proceso de una elaboración de política pública. Por ejemplo, si nosotros hacemos, desde el sector en el que yo estoy, que es la comunicación institucional, tradicionalmente las políticas públicas se hacen desde las unidades técnicas, pero sin contar con el apoyo de las unidades de comunicación, cuando en realidad la estrategia de comunicación debe acompañar a la política pública desde el diseño mismo. ¿Por qué? Porque la comunicación no debe verse solamente como una herramienta de difusión de los resultados de una política pública, sino debe verse como una herramienta que acompaña, que acuerpa a la política desde el momento de su diseño, porque cuando concebimos una política es importante conocer desde la categoría de los actores que participan en ella, quiénes tienen incidencia en la toma de decisiones para que esa política pueda aprobarse, pueda implementarse, dónde podemos tener consensos, dónde podemos tener disensos, y esos disensos se pueden trabajar para que la política pueda seguir su camino a partir de una estrategia de comunicación que le acompaña durante todo el proceso de elaboración de la política pública hasta llegar a la implementación. Una vez haya sido implementada, entonces sí, podemos difundir logros, podemos difundir resultados. Pero la comunicación estratégica en el sector público debe acompañar a las políticas públicas, es decir, programas, proyectos, planes, desde su concepción misma. Eso es lo que haría un cambio significativo en la comunicación. Pongo un ejemplo relativo al sector en el cual yo estoy, que es el sector público. Un plan, por ejemplo, el plan de formación docente que nosotros impulsamos, o cualquier otra política pública que se haga en el gobierno, debe contar con el acompañamiento de la comunicación desde un principio, ¿no?, para que esto pueda ir caminando satisfactoriamente hasta llegar a una buena terminación. Bien, una vez establecidas las categorías y variables para el proceso de transformación digital, aquí es importante hacer énfasis en el aspecto comunicacional. Porque si no hay una comunicación fluida a nivel interno y también, de manera muy importante, a nivel externo, pues de nada sirve seguir avanzando en cada una de esas variables. El aspecto comunicacional es esencial y es el que asegura el éxito o el fracaso de un proceso de transformación digital en una empresa. Por eso es que en todo este recorrido que hemos hecho con las preguntas, el identificar el problema comunicacional es esencial porque es importante determinar cuáles son esas fallas que se están presentando y cómo puede ser más fluida esa comunicación. Después, el identificar esas variables, categorías o dimensiones en el aspecto, en este caso que les comento, de transformación digital, se hace esencial el aspecto comunicacional para que tanto los agentes internos o los actores internos como los actores externos, en este caso serían nuestros grupos de interés, nuestros clientes o todas aquellas personas que de una u otra manera se ven impactadas por nuestra organización, es necesario establecer cómo está llegando ese aspecto comunicacional.
Y no es solamente tener cuentas en redes sociales, sino también cuál es la estrategia que estamos llevando a cabo, cuáles son los objetivos que nos hemos trazado. Y a partir de eso, cuáles son esos canales, bien sea digitales o no digitales, quizás análogos, que estamos utilizando para que efectivamente esa comunicación llegue de manera exitosa a nuestros grupos de interés.